Bienvenidos a este estudio bíblico, el cual se titula El potencial de África. En África hay un potencial que los humanos desconocen. Hay un grupo de personas que conocen este potencial y son los masones y los Illuminatis. Ellos son los más importantes porque también están los Rosacruces, los de la Aurora Dorada, los jesuitas que hacen parte de sectas del ocultismo. Es decir, es un grupo de gente que se mantiene en, en el anonimato, no les interesa salir en televisión, no les interesa la fama, les interesa es controlar el mundo desde las sombras. Ellos conocen el potencial que hay en África. Y resulta y pasa de que los que están hoy en día en África no siempre han vivido en África, sino que ellos se movieron. La Biblia nos enseña que lo que hoy conocemos como Israel, en el tiempo antiguo se llamaba Canaán. Canaán. Y los cananeos eran personas negras. Ellos vivían en la tierra prometida y habitaron la tierra prometida por más de 2500 años. Es decir, los que primero habitaron Israel fueron los cananeos. Lo que ocurrió es que Dios le dijo a los israelitas, conquisten la tierra. Jehová nuestro Dios le dijo a los israelitas, conquisten la tierra. Dios envió a Josué y Josué conquistó la tierra. Pero anteriormente estaban los cananeos y ellos eran negros. Ellos eran negros y ellos fueron echados. ¿A dónde? A África, a pagar un castigo. Los negros no todo el tiempo han vivido en África. Sería incorrecto pensar de que los negros siempre han estado en África. Eso es incorrecto, porque ellos eran los que primero ocupaban la tierra prometida. Pero esto no te lo enseñan en la escuela, no te lo enseñan en la iglesia, cuando la Biblia lo dice. ¿Por qué no te lo enseñan? Porque los que controlan el sistema educativo son los masones y los Illuminatis, que ellos son judíos, y a ellos no les interesa que enseñen acerca de lo que pasó en el tiempo antiguo en la tierra prometida. A ellos no les interesa eso, y por eso lo mantienen oculto. Pero ustedes deben saber de que los cananeos, ellos estaban esperando a un Mesías. Los cananeos estaban esperando a un Mesías y ese Mesías se iba a llamar Melquisedec. Melquisedec es un personaje muy misterioso en la Biblia que aparece en Carta a los Hebreos. Y en Carta a los Hebreos se explica de que Melquisedec pertenece a otra tribu. Y si uno analiza toda la historia de la Biblia, se da cuenta de que al final Jesús es el mismo Melquisedec, que él es el sacerdote del Dios Altísimo. Eso quiere decir de que los cananeos son los verdaderos hermanos de Jesús. En la realidad, porque aquí estamos viendo el potencial de África. ¿Y por qué África van a tener un potencial? Porque son los hermanos de Jesús. Ellos tienen el ADN de Dios. Esa es la respuesta correcta. ¿Por qué tienen un potencial enorme? Porque ellos tienen el ADN de Dios, ya que Caín, el nombre de Caín significa el adquirido de Jehová. El adquirido de Jehová. Y luego él le pasa el ADN a Can. Por eso la Biblia, cuando tú leas la Biblia, ahí te va a hablar, mira, la descendencia de Caín, la descendencia de Zen. Y tú tienes que estudiar las descendencias. Por eso es importante leer toda la Biblia. Toda la Biblia. Y Melquisedec, que era esperado por los cananeos, no llegó con los cananeos, sino que llegó con Israel. Y por eso los israelitas no quieren a Jesús, porque ellos miran que Jesús no es como ellos.
Jesús es moreno de cabello blanco y sus ojos son rojos. Ellos dicen, venga, a Jesús no lo queremos. ¿Por qué? Porque Él no es como nosotros. Y por eso los judíos no quieren a Jesús, no lo quieren. Porque ellos saben de que Jesús es el Mesías que estaban esperando los cananeos, sino que Jehová nuestro Dios se lo dio a Israel porque amó a Israel. Amó a Israel, eso no se puede negar. Se lo dio a Israel como hijo. Pero los verdaderos hermanos de Jesús son los cananeos, los que antes estaban en la tierra prometida, y yo se los voy a mostrar en este video. Se los voy a mostrar y les voy a explicar el potencial que tiene África, que es el deber que tiene África con la humanidad, que el deber de África con la humanidad es enseñarle a la humanidad el potencial de Dios. Por eso Caín era muy importante. ¿Por qué Caín es importante? Porque él es el primogénito. Cuando tú eres el primogénito, tú eres el mayor de tus hermanos. Y los demás hermanos aprenden de ti. ¿Por qué? Por ser el mayor. Tus hermanos menores siempre van a admirar. Si tú eres el primogénito, ellos siempre te van a admirar. ¿Por qué? Porque tú eres el mayor. Dicen, no, yo quiero ser como mi hermano mayor. Y el hermano mayor es el que tiene el potencial mayor. Por eso Caín fue el primero en nacer. Y él era ¿qué? El primogénito. Él es el que tiene que ir adelante. Y los demás aprenden de él. Por eso Caín tiene una responsabilidad enorme. Tanto que la Biblia cuando tú la lees, te pregunta. Jehová nuestro Dios le dijo a Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Caín le dice, yo no sé, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Aquí no hay una respuesta. ¿Por qué? Porque la Biblia quita ese pedazo y permite que el lector se cuestione y diga, venga, lo que dice ahí, la respuesta es que sí. Caín es el guardián de su hermano. ¿Por qué? Porque Caín es el mayor. Él mató al hermano menor, al más indefenso. Por eso la Biblia lo deja ahí, como que uno tiene que responder sí o no. ¿Caín es guardián de su hermano? Sí o no. Uno tiene que responder sí. Porque él es el mayor, él es el hermano mayor. Él tiene más fuerza y él debe protegerlo. Debemos entender eso. Entonces, los cananeos tenían la tierra prometida. Y como por culpa de ellos, Dios castigó duramente a la humanidad en el tiempo pasado, Dios los mandó a África a pagar un castigo. Y ahí se está perdiendo el ADN de Dios, porque ellos tienen el ADN de Dios, ya que Caín significa el adquirido de Dios. Él es el monarca del ADN de Dios. Ya les voy a explicar eso. Caín es el monarca del ADN de Dios. De Dios. Por eso nosotros vemos que los africanos practican mucha brujería. Pero eso pasa porque Dios los echó de su presencia, que eso fue lo que dijo Caín. Caín dijo, he aquí, tú me echas de tu presencia y me esconderé y seré errante en la tierra, y cualquiera que me hallare me matará. Entonces, Caín ya había profetizado de que su descendencia también saldría de la presencia de Dios, que es la tierra prometida, y los mandó a África a pagar un castigo. Y ellos están malgastando el ADN de Dios. ¿Para qué? Para hacer brujería, hechicería. Eso es lo que están haciendo, malgastando el ADN de Dios para hacer brujería. Debemos saber de que la brujería es lo contrario a la santidad. Tú dices, un pastor a un lado tenemos a un pastor, una persona santa que se dedica a Dios. Y por otro lado tenemos a un brujo, que es como lo contrario, pero ambos son equivalentes. El brujo tiene aprendices, el pastor tiene sus congregados. Ambos son equivalentes. ¿Qué quiere decir eso? De que si le damos la vuelta al brujo y lo pasamos al otro lado, nos daría que un pastor, nos daría un pastor. Esa sería que la conversión. Pero ese pastor sería totalmente diferente. ¿Por qué? Porque él tiene ciertas habilidades para mover el mundo espiritual. El mundo espiritual. Porque esa es la habilidad que tiene una persona que es un brujo. Puede mover
hilos en el mundo espiritual. En el mundo espiritual. Y por eso ellos tienen un poder mágico. Que si ese poder mágico se despertara, es decir, ellos oraran, se dedicaran a Dios, leen la Biblia, se reconcilian con su creador, su potencial aumentaría. Tanto que ellos, en vez de curar con brujería, ellos pueden curar con el poder de Dios. Tendríamos sanadores. Ellos podrían invocar a otros seres. Podrían hacer grandes milagros. Porque ellos tienen el potencial de Dios. Porque mire lo que dice el mismo creador. Salmos 110, versículo 4. Dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El orden de Melquisedec solamente lo pueden tener quienes, los negros que vienen de la descendencia de Caín, de la descendencia de Can. Solamente ellos lo pueden tener. ¿Por qué? Porque un sacerdote que viene del linaje de Aarón viene siendo ¿qué? Un sacerdote arónico. Y los sacerdotes son blancos. Se pueden diferenciar rápidamente. Tú miras un sacerdote blanco y dices, este es un sacerdote arónico, pertenece al linaje de Aarón. Pero los negros son sacerdotes del orden de Melquisedec. Eso es lo que está diciendo Jehová nuestro Dios, porque tú dirás, no, Dios es blanco. ¿Por qué? Porque tú miras a Israel y ellos son blancos. Y lo que pasa es que los que estaban antes eran negros, que eran los cananeos. Y ellos son los que daban el reflejo de la imagen de Dios, no el comportamiento porque ellos fueron rebeldes. Los cananeos eran rebeldes, pero tenían la imagen de Dios, la verdadera imagen que nos refleja al Padre. Es realidad, la verdadera imagen que nos refleja al Padre y tenían el ADN de Dios. Y por eso Jehová dice que Él pertenece al orden sacerdotal de Melquisedec, que es el sacerdote de los negros, Y por eso somos de que los brujos hacen ciertos ritos para hacer invocaciones, para hacer amarres, para traer problemas, incluso para cambiar el clima. Es realidad. Entonces, lo que ocurre es que ese potencial es como tú dices, venga, hay un jugador que juega fútbol. Tú dices, no, es que en un tiempo jugó mucho fútbol, el mejor jugador de fútbol. Y luego te lo encuentras fumando marihuana, metiendo bazuco, metiendo cocaína y con mujeres. Y tú dices, este potencial de un jugador se está perdiendo. Tú dices, no, es que él tiene el potencial de un jugador profesional. No desperdicies ese potencial y quieres volverlo a que se rehabilite y juegue normalmente, dejando las drogas atrás. Lo mismo ocurre con el potencial de África. África tiene un potencial enorme. Miren, ellos fueron los que construyeron las pirámides. La Biblia enseña de que fue un cusita el que construyó la Torre de Babel. Jerusalén fue edificada por los negros. Jerusalén no fue edificada por los hebreos. ¿Por qué? Porque quien conquistó Jerusalén fue el rey David. Y él la conquistó, no la construyó. Entonces debemos entender que los negros tienen un potencial enorme. Tienen un potencial enorme. Génesis capítulo 4, versículo 1 dice, conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Qué significa el nombre Caín? Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Significa el adquirido de Jehová. Y por eso Caín tiene el ADN de Dios. Él tiene el ADN de Dios. Y lo que están haciendo los africanos hoy en día es utilizar el potencial de Dios invertido. Es decir, haciendo brujería, cuando ellos pueden utilizar ese mismo poder para hacer lo bueno. Ellos deben entender de que la brujería los está consumiendo. Y por eso ellos no prosperan. Porque la brujería te debilita. Lo que te fortalece a ti es estar cerca de Dios. Nosotros debemos saber de que las dos potencias que tenemos hoy en día son naciones cristianas. Hablamos de Europa, una nación cristiana, y hablamos de Estados Unidos,
una nación también cristiana. Los estadounidenses son fieles a decir, Dios bendiga Estados Unidos, Dios bendiga América. Es una frase totalmente que, que Estados Unidos refleja que es una nación cristiana. Europa es una nación totalmente católica porque ahí tienen el centro del Vaticano y se rigen por la Biblia. Pero si vemos África, África no tiene una intervención de Dios. ¿Por qué? Porque Dios los desechó para castigarlos. Es decir, Dios estableció un tiempo de castigo para ellos donde Dios a ellos no les va a mostrar el rostro. Es decir, no les va a decir, mira, yo te voy a ayudar. ¿Por qué? Porque ellos fueron muy rebeldes y se perdieron muchos ángeles por culpa de los cananeos. Y Dios estableció un tiempo y ese tiempo ya terminó. El castigo de ellos ya terminó. En la realidad, Jehová nuestro Dios ya permitió el castigo de los africanos. Ustedes vieron de que los europeos hicieron lo que quisieron con los africanos. Los estadounidenses, todo el mundo hizo lo que quería con los negros. ¿Por qué? Porque ellos tenían que pagar un castigo por todo lo malo que habían hecho en el pasado. Pero ya ese castigo terminó. Ahora Dios va a poder utilizar a los africanos normalmente. ¿Por qué? Porque ellos son los hijos verdaderos de Dios. Que eso es lo que se los voy a explicar en un momento, porque ellos tienen un potencial enorme. Nosotros debemos saber de que existen dos sacerdocios. Dos sacerdocios existen. Jehová nuestro Dios se reflejó en Adán. Por eso debemos saber de que Adán es muy importante. Porque Adán es hecho de la tierra. Adán es hecho de la tierra. Si tú le preguntas a un agricultor, óyeme, ¿qué tierra es buena para cultivar? Él te va a decir, mira, la tierra que es negra. La tierra negra, café, es buena para sembrar. ¿Por qué? Porque es una tierra fértil. Y por eso Dios tomó tierra y formó a Adán. ¿Cómo tenía que salir Adán? Negro, porque es hecho de la tierra buena para sembrar. Pero Dios no toma tierra para hacer Eva. ¿O sí? No. Ella toma, Jehová nuestro Dios toma una costilla, un hueso. Y por eso Eva es color hueso. Ella es blanca. Ella es blanca, color hueso. Color hueso, porque ella es hecha del hueso. Aunque ustedes me miran, yo soy un varón negro, yo soy un varón negro, pero mis huesos son blancos. Son blancos. Eso es lo que ocurre con Eva. Eva es blanca. Y por eso Adán tiene relaciones con Eva y aparece Caín, el primogénito, un varón negro. Pero entre el varón negro y la mujer blanca también aparece que el moreno, Abel. Y entre el varón negro y la mujer blanca también aparece el niño blanco, Zen. Dice que Caín es el primogénito, él es el mayor entre sus hermanos, por eso él está aparte. ¿Por qué? Porque él es el más fuerte. Tú dices, no, es que mi primogénito es el más fuerte, él es el que le lleva la delantera a sus hermanos. Y por eso Caín es tan importante. Y él tiene un potencial enorme que no se ha utilizado. Entonces, los cananeos, Caín, de Caín pasa a Can, y la Biblia dice que Can es padre de Canaán. Es decir, los que primero habitaron la tierra prometida era gente negra, gente negra. Mira lo que dice Génesis capítulo 4, versículo 1, dice, conoció a Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Entonces recordemos que Caín significa el adquirido de Jehová. Es un regalo y ese regalo viene con el ADN de Dios. Por eso los negros tienen el ADN de Dios. Es una realidad. Los negros tienen el ADN de Dios. El ADN de Dios. Y mira lo que dice Jehová nuestro Dios. Salmos 110, versículo 4 dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Jehová, el Dios de la Biblia, el Dios de Israel, se levanta y jura. Dice que no lo hace con arrepentimiento. Y dice, tú eres sacerdote para siempre. Él es para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces tenemos, en el mundo tenemos dos órdenes sacerdotales, que es el sacerdocio de Melquisedec, que se puede diferenciar de
otro sacerdocio. ¿Por qué? Porque el sacerdote es negro. Sedec. Y el sacerdocio arónico. Arónico, que viene de Aarón. Y los sacerdotes son blancos. Entonces, en el mundo existen dos sacerdocios. El primer sacerdocio que se plantó fue el sacerdocio que viene de Caín, de Can, el sacerdocio de Melquisedec. Y Dios dice, mira Israel, yo no pertenezco a tu sacerdocio. No, yo pertenezco al sacerdocio de Melquisedec. Yo pertenezco a este sacerdocio. Yo pertenezco al sacerdocio de Melquisedec y lo hice con un juramento. Yo no pertenezco a este sacerdocio. Y aquí es donde la gente se puede llegar a confundir porque una persona te puede decir, mira, es que yo miro a Israel y todos son blancos. Dios es blanco. Error. Lo que pasa es que los negros han estado en un castigo y el tiempo de ese castigo ya terminó. Y Dios estaba permitiendo que los africanos pagaran su castigo. Pero él ya va a empezar a utilizar a las personas negras. ¿Por qué? Porque las personas negras son los que realmente son sus hijos. En la Biblia se habla de dos tipos de hijos, hijos directos e hijos de pacto, que eso lo vamos a entender en un momento. Existen dos tipos de hijos. Jehová nuestro Dios tiene dos tipos de hijos. Caín, que tiene el ADN de Dios, por eso le llama el adquirido, porque fue adquirido con Dios o de Dios. Y Dios le dio el ADN de Dios. Caín lo tiene. La descendencia de Caín, los cananeos, lo tienen, el ADN de Dios. Y los ángeles entienden a Caín o a su descendencia como los hijos directos de Dios. Hijos directos. Yo les voy a explicar para que ustedes me entiendan. Hijos directos. Y a los judíos se les conoce como hijos de pacto. Hijos de pacto. Y los ángeles pueden hacer diferencia, porque los ángeles han visto toda la historia de la humanidad, ellos pueden hacer diferencia entre los judíos y los cananeos, diciendo sí, los cananeos en un tiempo hicieron perder muchos ángeles, hicieron muchas cosas malas, pero ellos son los hijos directos de Dios. Y cuando se habla de hijos directos es porque tienen el ADN de Dios. Te voy a poner un ejemplo para que tú lo entiendas. Digamos que tú eres un hombre rico y tú dices, venga, yo tengo mucho dinero. De verdad tengo mucho dinero. No sé qué hacer con el dinero. Y le dices a tu esposa, vamos a tener 3 hijos. Y tienes 3 hijos con ella. Donde tú le das el amor a tu esposa queda embarazada, su hijo se forma en el vientre y luego lo da a luz. Da 3 hijos a luz. Y luego tú dices, venga, mi esposa no quiere tener más hijos, pero yo quiero tener más hijos. ¿Por qué? Porque tengo mucho dinero, puedo gastarlo en lo que yo quiera y voy a ayudar a quien yo quiera. Entonces tú dices, vas a un orfanato y tomas a otros 3 niños. Ya tienes que 6 hijos. Pero para esos 3 hijos tú tienes que hacer un contrato. Y tú dices, yo me comprometo a ser el padre y a proveerles todo lo que los niños necesitan. Y los niños se comprometen a ser sus hijos. A esos hijos se les llaman como hijos adoptados. Entonces tú dices, venga, a un lado tengo mis hijos directos que nacieron de qué? De mi ADN. Que no pueden negar que soy el padre. Nacieron de mi ADN. Yo tuve relaciones con su madre y su madre los engendró. Los dio a luz. ¿Cómo se llaman ellos? Mis hijos directos. Y tengo mis hijos que los adopté. Y yo tengo un contrato. Yo tengo un contrato con el que los adopté. Tengo un contrato. Mis hijos de pacto, yo hice un pacto con ellos atándome, porque eso es lo que hace un pacto, ata. Y tú irás, y tus hijos te dicen, tus hijos directos, que nacieron de ti, te dicen, papi, ¿por qué no tenemos un contrato contigo? Tú le dices, hijo, no, no porque tú eres mi hijo, tú naciste de mi ADN, yo hice el amor con tu madre para que nacieras tú no necesitas un contrato, tú eres mi hijo sí o sí, y tienes que comportar como yo, porque eres mi hijo.
Entonces, tus hijos te dicen, papi, haz un contrato con nosotros. Tú dices, no, porque usted es mi hijo. Usted es mi hijo directo. Yo hago un contrato con ellos porque yo a ellos los adopté. Y eso es lo que pasa con Israel. Y por eso Dios tiene muchos pactos con Israel. ¿Por qué? Porque ellos son hijos adoptados. Y lo dijo Moisés. Moisés le dijo a Israel, oye Israel, hoy, fecha de adopción. Moisés mismo lo dice, hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. ¿Por qué? Porque Israel antes no era pueblo de Jehová nuestro Dios. No lo era. Dice Moisés, hoy has venido a ser pueblo. Además, Moisés también hizo ¿qué? Un pacto, un contrato con los israelitas de que ellos iban a ser ¿qué? Hijos de Dios mientras ellos guardaran ¿qué? Los mandamientos. Mientras ellos guardaran los mandamientos. Pero los cananeos no necesitan ningún pacto. Por eso en la Biblia no aparece ningún pacto acerca de los cananeos. ¿Por qué? Porque ellos son hijos directos de Jehová nuestro Dios. Son hijos directos. Y lo que ocurre es que Jesús tenía que haber nacido, era con los hijos directos, es decir, como el nombre de Melquisedec. Pero eso no ocurre a causa del pecado de los cananeos. Jesús nace es con los hijos de pacto. Presten atención a esto. Presten atención a esto. Mucha gente dice, tú enseñas que Jesús es negro. Y es que Jesús es negro. Jesús es negro. Pero en esta diapositiva yo les voy a explicar por qué Jesús debía ser negro y no podía ser blanco. Presten atención a esto. Ustedes deben saber de que la historia de la Biblia normalmente la cuentan, te cuentan nomás la segunda parte, desde aquí en adelante. Eso es lo que cuentan acerca de la Biblia, pero no están contando la primera parte de la historia de la Biblia. Por eso yo siempre recomiendo leer la Biblia de Génesis hasta el Apocalipsis. Y cuando tú lees la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, puedes entender todo. Eso es lo que vamos a mirar acá. ¿Por qué? Porque cuando tú lees la Biblia desde aquí, desde la segunda parte, Israel aparenta ser el personaje principal, donde todo dice, no, todo es Israel, 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 Israel. Y tú lees toda la Biblia y al final te das cuenta que tú dices, venga, es que Israel no es el personaje principal. ¿Por qué? Eso ocurre cuando tú lees toda la Biblia. Te das cuenta de que Israel no es el personaje principal. Ahí te das cuenta de eso, de que Israel no es el personaje principal. Entonces, ya tachando y diciendo, no, Israel no es el personaje principal, vamos a ver quién es el personaje principal. La historia de la Biblia arranca así. Jehová nuestro Dios crea a Adán y a Eva. Adán y Eva son creados, pero ellos desobedecen, comiendo el fruto prohibido, y contaminan sus cuerpos. Ellos tienen relaciones sexuales y nace Caín. Caín significa el adquirido de Jehová. Caín es el primero en nacer, y eso le da una P, de ser el primogénito. Le da una P. Y Dios le da el nombre de Caín, que significa el adquirido de Jehová. Pero él recibe una M por causa de su rebeldía, porque él mata a su hermano. Y la M significa una maldición. Luego de Caín pasa a Can, que es un descendiente de Caín. Por eso ambos se llaman Caín y Can, son descendientes. Y la escritura dice así, Can, padre de los cananeos. Los cananeos habitan la tierra prometida por más de 2500 años. 2500 años ellos habitan la tierra y en ese tiempo Dios les da un sacerdocio, que es el sacerdocio de Melquisedec. Dios les da una Biblia, que es la Biblia etíope, la Biblia más antigua que hay en el mundo. La Biblia etíope. Les da una Biblia. Dios los divide por tribus. Biblia. Dios los divide por tribus. Las 12 tribus de los cananeos. Ellos son los que edifican Jerusalén, que en ese tiempo no se llamaba Jerusalén, sino que se llamaba Salén.
Sunlu, Senla, Jebú. Y luego el rey David la conquista y le pone por nombre Jerusalén. Pero en ese tiempo se llamaba como Salén. Por eso dice Melquisedec, rey de Salén. Ellos fueron los que edificaron Jerusalén. Ellos hablaban el lenguaje más antiguo. Mucha gente cree que Dios creó el universo con el hebreo, pero eso no es correcto, ya que Dios creó el universo con el Cunei. Caín, Can, Cunei. Cunei quiere decir cuna de las formas. La cuna de las formas. Cunei, forme. Y Dios a ellos les dio las fiestas del Señor. Todo. Les dio incluso ley. Y ellos estaban esperando a un Mesías que se iba a llamar como Melquisedec. Lo estaban esperando. Pero ellos empezaron a pecar gravemente contra Jehová nuestro Dios. Empezaron a pecar gravemente, a practicar brujería, hechicería, matar niños, conquistar pueblos, matar humanos por matar. Y a Dios no le agradó esa actitud. Y Dios dijo, miren, ustedes se han estado portando rebeldemente contra mí y los voy a reemplazar. Y ellos no creían. ¿Por qué? Porque eran los hijos de Dios. Y ellos no creían que Dios los iba a reemplazar. Y Dios empieza a hablar con Abraham. Jehová nuestro Dios empieza a hablar con Abraham para reemplazar a los cananeos. Entonces Jehová nuestro Dios se reúne con Abraham y le promete a Abraham, mira, la tierra del cananeo, del amorreo, del eteo, te la voy a dar a ti. Y cuando Abraham miraba la tierra prometida, miraba al cananeo. Tanto que Abraham se encuentra con Melquisedec y le da el diezmo de todo. Le da el diezmo de todo. Y Melquisedec le da ¿qué? Le da pan y vino a Abraham. Abraham. Entonces, vemos de que Abraham, su descendencia es probada. Y Abraham sale ¿qué? Aprobado. Dios dice, la descendencia de Abraham habitará la tierra prometida. ¿Por qué? Porque me agradó. Tanto que Dios le da el título de ser amigo de Dios. Luego tenemos a Isaac. Nace Isaac. Cuando Isaac era uno, él miraba la tierra prometida y miraba al cananeo. Pero ya Dios no quería trabajar con el cananeo, sino que Dios ya estaba pensando en reemplazarlos. Ya estaba pensando en reemplazarlos. Y luego aparece ¿quién? Jacob. Cuando Jacob miraba la tierra prometida, miraba al cananeo. Al cananeo. Luego la descendencia de Jacob va 430 años a servir a Egipto. Mientras tanto que el cananeo habita la tierra prometida. Y ellos eran personas totalmente diferentes a las que vemos hoy en día en África. ¿Por qué? Jehová nuestro Dios contrata a Moisés. Y le dice, Moisés, Moisés, quita tu sandalia, que en el lugar en que estás, tierra santa es. Y Jehová nuestro Dios lo comisiona para que libere al pueblo de Egipto y los lleve al desierto. Y eso es lo que hace Jehová nuestro Dios. Le reparte plagas a Egipto, destruye su ejército y destruye a Faraón. Saca a Israel de Egipto, victorioso, con mano fuerte, con mano poderosa, y los lleva al desierto. Y en el desierto debemos entender de que los israelitas, los hebreos, en ese momento no eran nada. La Biblia dice que los hebreos en ese momento eran el pueblo más insignificante en todo el mundo. Era un pueblo de esclavos. Cualquier pueblo podía hacer lo que quisiera con los hebreos. ¿Por qué? Porque eran los más débiles. No tenían rey, no tenían sacerdote. Jehová nuestro Dios es el que les da sacerdote, que es Aarón. Les da un sacerdote, que es Aarón. Y les da un Dios, que es Moisés.
Moisés es considerado un Dios. Cuando tú lees la Biblia, te vas a dar de cuenta de que Moisés es considerado un Dios. ¿Por qué? Porque Jehová es el Dios de dioses. Y el pueblo, como no estaba ordenado, Dios lo ordena ¿en qué? En las 12 tribus de Israel. Dios los ordena en el desierto. Los ordena por tribus. Los levitas, los de la tribu de Judá, los de Dan, los de Benjamín, los de Manasés, por tribus, con príncipes. Cada tribu tenía un príncipe. Un príncipe. Dios los ordena. ¿Por qué? Porque eran un pueblo totalmente desordenado. Pero Dios los ordena. Y Jehová nuestro Dios le dice a Moisés, Moisés, nombra a Josué porque Josué es el que va a entrar a tomar la tierra prometida. Entonces Moisés le cede el puesto a Josué. Y lo que Dios hace es que reemplazar personas blancas por personas negras. Entonces los judíos en ese momento podrían llegar a pensar, miren, no, Dios debe ser blanco. ¿Por qué? Porque Dios odia a los negros, los echó de acá y los mandó a volar. Entonces Dios debe ser blanco como nosotros y odia a los negros. Esa sería que una interpretación totalmente errónea, porque Dios te está diciendo que él pertenece al orden de Melquisedec, que es el sacerdocio que tienen solamente los negros, ya que los hebreos solamente pueden tener que el sacerdocio arónico. Entonces aquí es donde la gente se confunde. Aquí es donde la gente se confunde. ¿Por qué? Por el reemplazo que Dios hace. Por el reemplazo. Porque Dios reemplaza ¿qué? Reemplaza personas negras por personas blancas. Todos sabemos de que Jehová nuestro Dios trajo a Israel de Egipto y los plantó en la tierra prometida. Y ahí hubo un cambio de personas, de grupos étnicos. Hubo un cambio totalmente radical. Pero Dios dijo, ¿cambiamos al Mesías? No, el Mesías sigue siendo el mismo, que es uno de ellos, pero con características totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque una persona, un cananeo es un varón negro, pero el Mesías tiene unas características que lo hacen diferenciar de una persona normal. ¿Qué ocurre? De que los cananeos fueron enviados a África. Dios le dio la orden a Israel. Mata a los cananeos, pero Israel no obedece y cohabita con el cananeo. Y el cananeo se fue para África. Israel lo hace tributario, ahí en la tierra prometida. Entonces los cananeos ya salen de la historia. Salen de la historia. Se fueron para África a pagar su castigo. Y ahí solamente a Dios le toca ¿qué? Esperar hasta que ellos cumplan su castigo. De ahí la cuestión es de tiempo. Porque recordemos que ellos habitaron la tierra prometida por más de 2500 años. Y recordemos que Moisés envía 12 espías y recorren la tierra de Canaán. 12 espías y dicen, venga, la tierra que Jehová nuestro Dios nos va a dar es una tierra que es muy buena. Pero ahí habita el cananeo, que es alto. ¿Los negros vivían mal? No. De acuerdo al testimonio de los 12 espías, decían que los cananeos vivían como auténticos reyes. Dios los tenía bien cuidados, pero ellos defraudaron la voluntad de su padre, defraudaron la confianza del Creador. Y Jehová dijo, los tengo como reyes, sí, pero los voy a reemplazar, ¿por qué? Por Israel. Y Moisés nos da testimonio con los dos espías de que ellos vivían como reyes, porque ellos dijeron, no, la tierra que Jehová nuestro Dios nos va a dar es tierra que es muy buena, que es muy buena. Entonces ellos fueron mandados a África a pagar un castigo y el castigo ya terminó, ya se cumplió, ya se cumplió. Entonces, los israelitas conquistan la tierra prometida, se asientan,
Y luego les pasa también el tiempo. Y les llega el tiempo en que debe aparecer el Mesías. Es decir, hablamos de que se asentaron, pasó el rey David, cumplió profecías, escribió los salmos y le dijo a Salomón, Salomón, vendrá el Mesías. Y Salomón pensaba de que él era el Mesías. Y no, iba a venir otro Mesías, más fuerte que Salomón y más sabio. Y ese era Jesús. ¿Por qué? Porque llegó el tiempo en que el Mesías tendría que venir, tendría que descender. Y debemos saber de que Jesús, que es el Mesías, desciende del corazón del Padre. Desciende del corazón del Padre. Y se manifiesta apareciendo en la tribu de Judá. Tribu de Judá. Como un varón negro, de cabello blanco y ojos rojos, llamado Jesús. En hebreo, Yeshua Hamashiach, el Mashiach. Entonces, él viene siendo ¿qué? Un descendiente del rey David. Viene siendo un descendiente del rey David, de sangre real, de la tribu de Judá. Ahora bien, los católicos te hacen creer de que la madre cuidadora de Jesús es una mujer blanca. Te la ponen en una estación de policía. Tú vas a una estación de policía y encuentras a la Virgen María. Tú vas a un parque, ahí está la Virgen María. Tú vas al cine, ahí está la Virgen María. Por todos lados está la Virgen María. Pero deben saber de que es un error enorme pensar de que la madre cuidadora de Jesús es una mujer blanca, porque eso es incorrecto, es una mujer negra. Tanto que los primeros cristianos europeos sabían de que la madre cuidadora de Jesús era una mujer negra y por eso le hacían que unas vírgenes negras. Y toda Europa estaba llena de vírgenes negras. Por toda Europa había vírgenes negras. Eso debemos entenderlo. Los caballeros templarios sabían de que la madre de Jesús era una mujer negra. Ellos lo sabían. Por eso Jesús nace en la tribu de Judá. Y la tribu de Judá está compuesta por gente negra y gente blanca. Y Jesús nació con los negros. Y por eso su apariencia era que moreno de cabello blanco y sus ojos eran rojos. Entonces, cuando ellos miraban a Jesús, ellos decían, venga, ¿por qué Jehová nuestro Dios, que nos sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, nos envía a un Mesías negro, cuando nosotros normalmente somos blancos? ¿Por qué Jehová nuestro Dios hace eso? Y es que Dios, ¿qué hizo? Dios cambió los pueblos, pero no cambió al Mesías. Dios dijo, el Mesías sigue siendo el mismo, Melquisedec, que es uno de ellos. Y por eso ellos tienen un potencial enorme, porque ellos tienen el ADN de Dios. Es decir, toda persona negra que tenga raíces en África tiene el ADN de Dios en su interior, en lo más profundo de su ser. Y eso se puede despertar, que es el potencial de Dios. Que es el potencial de Dios. Esa realidad. Entonces, ¿Dios qué hace? Dios cambia los pueblos, pero Dios no cambia el Mesías. El Mesías sigue siendo el mismo. Sino que Dios, como cambió los pueblos, quitó a los cananeos. Llegó el Mesías, negro, de cabello blanco y ojos rojos, llamado Jesús, Yeshua Hamashiach, que por siempre vive. Pero ellos, cuando miran a Jesús, los fariseos y los escribas dicen, venga, ¿por qué negro? Él no es como nosotros, ¿por qué? Eso sí no lo entendemos, ¿por qué? ¿Por qué negro? Si nosotros somos blancos, no lo queremos. Ah, pero es enviado de Jehová, no lo queremos. Pero, y los milagros que hacen, miren las señales que hacen, no lo queremos. ¿Por qué? Porque es negro. Y es el verdadero motivo de por qué los judíos no aceptan a Jesús. Ellos dicen, no lo queremos. Entiende que no lo queremos. Porque Él no es como nosotros. Él no es como nosotros, no lo queremos. Vamos a esperar a otro Mesías. Y empezaron a qué? A escribir mal sobre Jesús. Jesús es lo peor. Jesús es eso, Jesús es eso, Jesús es esto. No. Y tú lees el Talmud judío y te vas a encontrar unas blasfemias contra Jesús enorme. 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 Ellos no quisieron al Mesías cuando Dios les dio un privilegio. Les quitó el Mesías a ellos y se los dio a los hebreos. Un privilegio enorme. Entonces,
debemos entender, debemos entender de que hay una profecía que habla de dos piedras angulares, el cual dice así, la piedra, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Debemos saber que existen dos ángulos. Siempre tiene que existir una piedra base, una piedra fundamental y una piedra angular. Pero como ellos perdieron al Mesías, se quedaron sin cabeza. Ellos no tienen cabeza, no tienen un líder. Como los judíos. Cambio que los judíos tenían a Jesús como máximo líder. Que Jesús tiene una potencia y una fuerza enorme. Entonces, tenemos la piedra base, tenemos la piedra fundamental y tenemos la piedra angular que es Jesús. Tenemos la piedra angular que es Jesús. Porque Jesús nació con ellos, pero ellos le dicen, mira, ese Mesías, no lo queremos, no lo queremos. Entonces ellos lo que hacen es vender a Jesús, lo venden por 30 piezas de plata. Lo venden por 30 piezas de plata y dicen, es que no lo queremos. Y Jesús manda a una persona para que les explique, mire, es que ese es el Mesías, ese es el Mesías. Él dice, es que entiéndelo, no lo queremos, no queremos a Jesús. Jehová nuestro Dios les envía otro profeta para que les explique, no, miren, es que Jesús es el Mesías. No lo queremos, entiéndelo, métetelo en la cabeza, no queremos a Jesús. Y entonces Jesús no puede estar toda la existencia diciendo a los judíos, miren, acepten a Jesús, acepten a Jesús. Jesús no puede hacer eso, ¿por qué? Porque se estaría perdiendo el tiempo con un corazón tan duro como el de los judíos. Su corazón quedó endurecido cuando ellos vieron que el Mesías era una persona negra de cabello blanco. Ellos han decidido, miren, no lo queremos, no lo queremos, no lo queremos. Ya nosotros lo hemos entendido. El cielo ya entendió eso. El cielo ya entendió de que no quieren a Jesús. Ya lo entendió y por eso la profecía dice así. La piedra que desecharon. Imagínate que alguien te deseche. Como alguien, un ejemplo, digamos que tú estás con tu esposa y tu esposa toma tus cosas y las lanza afuera. La piedra que desecharon. Tú dices, no, mi esposa me desechó, me tiró las cosas afuera y me dejó por fuera, me desechó. Eso es lo que hacen los judíos con Jesús. Lo desechan, lo tiran. Por eso dice, la piedra que desecharon. Y Jesús recibe ese sentimiento, él sabe ese sentimiento. ¿Sabes qué es el sentimiento que te diga, mira, es que no queremos a Jesús, no lo queremos, entiéndelo? Jesús ha sentido eso. Jesús sabe el sentimiento de que las cosas de él se las boten, que eso es lo que hacen los judíos. Los judíos le botaron, porque dice la escritura, la piedra que desecharon, que te desechen, que te empujan y te digan, mira, es que no te queremos. Entonces, Jesús entiende todos esos sentimientos. Dice, la piedra que desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, porque como hay otro ángulo, Jesús dice, yo voy a aprovechar el otro ángulo y me voy con mis hermanos. Y Jesús se posiciona como faraón en este ángulo. Entonces los judíos se quedan sin Mesías y al quedarse sin Mesías se desocupa el lugar para que aparezca el anticristo. Aquí aparece el anticristo, que es uno que se hace pasar por Jesús. Porque si Jesús está ahí como Mesías, el anticristo no se podía haber manifestado. Pero cuando Jesús se cambia de tribu, ya se libera el espacio. Recordemos la historia de José. José es vendido por sus hermanos y él es llevado a Egipto. Y en Egipto es donde reina. Es la misma historia de Jesús, cumpliéndose en esta generación, donde Jesús ya no pertenece a la tribu de los judíos, sino que va a pertenecer a la tribu de los cananeos y va a recuperar el nombre que tenía que haber tenido, que era Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. Es una realidad. ¿Por qué? Porque
Jesús fue vendido. Es cuando tú vendes algo y de momento no, tú recibes el dinero y tú dices, venga, yo vendí mi carro, recibí el dinero, pero nadie ha venido por el carro. Yo lo sigo utilizando. Manejas el carro y dices, yo ya tengo el dinero, ya me lo pagaron, pero el carro lo sigo utilizando porque nadie ha venido a pedir el carro. Y por eso Dios envía a Silo, que soy yo. Yo soy Silo. Y yo soy el que reclamo y hago que muevan al Mesías. Y la Biblia dice que lo que tú desates en la tierra será desatado en el cielo. Y por eso yo les estoy explicando eso a ustedes. Y al momento de yo explicarle eso a ustedes, está ocurriendo el traspaso de que como ellos vendieron el Mesías por 30 piezas de plata, a Jesús lo vendieron, pero nadie había pedido al Mesías, yo sí lo pido para que se vaya ¿a qué? A la tribu de los cananeos, los que antes eran sus hermanos. Y Jesús, como eso es asertivo, Jesús ¿qué hace? Se mueve y le deja el vacío para que aparezca el anticristo, para que se cumpla la profecía. ¿Por qué? Porque el anticristo tiene que aparecer, sí o sí. Sí o sí tiene que aparecer. Entonces Jesús se va con sus hermanos, que es lo que ocurre con José. José es vendido por sus hermanos y se lo llevan a Egipto. Egipto significa tierra negra o tierra de negros, porque Jesús pertenece originalmente a los negros, porque Jesús es negro. Debemos entender algo. El pecado mueve todo. El pecado hace que ocurran desviaciones. Vamos a irnos hacia atrás para poder entender la historia. Digamos que Adán y Eva no pecaron. Adán y Eva no cometieron pecado. Por lo tanto, Caín no nace siendo rebelde. Caín significa el adquirido de Jehová. Él recibe la P por ser el primero. Y le pasa las bendiciones a Can. Can, padre de Canaán. Y los cananeos se portan bien. ¿Por qué? Porque Caín no mató a su hermano. Los cananeos se portan bien, no cometen pecado, conocen a Jehová nuestro Dios. Están esperando a un Mesías. El Mesías llega con ellos, que es Melquisedec. ¿Y cómo es Melquisedec? Un varón negro de cabello blanco y ojos rojos. Un varón negro de cabello blanco y ojos rojos. ¿Y cómo se llamaría hasta el día de hoy la tierra prometida? Canaán. ¿Por qué? Porque Jehová nuestro Dios no necesita que a la descendencia de Abraham. No trae a Abraham. No prueba a Isaac. No prueba a Jacob. ¿Por qué? Porque ¿para qué traemos a Israel? Si los cananeos se están portando bien. ¿Para qué los traemos? No necesitamos a Israel. ¿Por qué? Porque los cananeos se están portando bien. El Mesías llegó con ellos. Lo contrario es que el pecado hace necesario traer a Israel. ¿Por qué? Porque lo que ocurrió realmente, lo que nos cuenta la Biblia es que Adán y Eva comen del fruto prohibido. Eso contamina su cuerpo y el primer hijo que les nace rebelde, que es Caín. Y Caín significa el adquirido de Dios, que era el que traía el ADN de Dios. Pero él nace rebelde y mata a su hermano y recibe una maldición. Recibe la P por ser el primero. Y esa maldición se la pasa a Can. Y Can, padre de Canaán. Y su descendencia, los cananeos, empiezan a rebelarse contra el Creador y a hacer cosas que no convienen. A matar niños, a conquistar pueblos, a practicar brujería y hechicería. Y Dios dice, no, hay que cambiarlos. ¿Por qué? Porque se están portando mal. Ahí donde se ocurre el cambio que tiene que ocurrir, que es que Dios necesita a Israel. Ya se hace necesario traerlos. ¿Para qué? Para cambiar los pueblos. Dios lo cambia y los manda a esos al castigo. Y ya el Mesías no nace con los cananeos porque los cananeos se van al castigo, sino que nace con los hebreos, siendo que una persona negra de cabello blanco y ojos rojos llamado Jesús, Yeshua HaMashiach, que es el mismo Mesías que estaban esperando los cananeos, sino que él nace en la tribu de Judá bajo el nombre de Jesús, Yeshua HaMashiach, y el nombre sacerdotal de Jesús es Melquisedec. ¿Ven? El pecado es el que mueve todo. El pecado es el que mueve todo, pero Jesús tenía que nacer con sus hermanos, que eran
los cananeos. Y por eso ellos tienen el potencial de Dios, tienen el ADN. Tanto que ellos fueron los que construyeron que la Torre de Babel fue Nimrod. Y dice que Nimrod era un cusita. Si tú investigas, los cusitas es que hay que decirlo, no hay blancos. Nimrod o Gilgamesh era un varón negro y él construyó la Torre de Babel. Quien construyó Jerusalén, la Biblia lo dice en el libro de Ezequías, dice, tu origen, Jerusalén, es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Los cananeos, los amorreos hacen parte de las tribus de los cananeos. Era un varón negro quien construyó Jerusalén. Quien construyó las pirámides de Egipto fueron los negros, porque Egipto significa tierra negra o tierra de negros. Si tú miras en Egipto, tú pones un momento, pinturas de Egipto y te aparecen murales, pura gente morena, pintada en los murales. ¿Quiénes construyeron Egipto? Los negros. Porque los negros en el tiempo antiguo tenían mucho conocimiento, porque sabían explotar el ADN de Dios. El ADN de Dios se debe explotar con alquimia. Con alquimia. Y ese potencial que estaba primero en la tierra prometida, ahora está en África. Ellos terminaron de pagar el castigo. Dios determinó un tiempo para que ellos pagaran el castigo y el tiempo se ha cumplido. Ahora ellos pueden servir a Jehová nuestro Dios tranquilamente. Gracias, esto es gracias a los israelitas. ¿Por qué? Porque gracias a que Israel sacrificó a Jesús, los pecados de los cananeos fueron perdonados. ¿Cómo así? Es muy sencillo. De los israelitas solamente pueden salir ¿quiénes? Sacerdotes arónicos. Y el sacerdocio arónico, sin saber, sacrificó a uno que venía del cielo. Y por tener el ADN de Dios, su sacerdocio no era arónico, sino que era de Melquisedec. Eso quiere decir de que Jesús es el mismo Melquisedec. Ellos sacrificaron a un sacerdote mayor que el arónico, ya que un sacerdote de Melquisedec es mayor a uno arónico. Entonces, los sacerdotes arónicos mataron a uno que es el mismo Melquisedec, y eso le abrió una puerta para que los cananeos pudieran volver y redimir sus culpas. Y por eso hay que agradecerle, hay que decirlo. Yo como cabeza de los cananeos, tengo que decirlo, hay que agradecer a Israel por sacrificar a Jesús, ya que eso era necesario para que los cananeos recibieran ¿qué? El perdón de sus pecados en nombre de Jesús. En nombre de Jesús, es decir, en nombre de Jesús, los cananeos, la descendencia, las maldiciones de Caín se rompen, la maldición de Can se rompe y ya no tiene validez. Ya no tiene validez la historia que nos cuenta el Génesis de que Caín quedó bajo una maldición, esa maldición ya no aplica. Ya no aplica. Ni la maldición de Can tampoco aplica. ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesús ya no tienen validez. Jesús, como sacerdote de Melquisedec, cubre con su sangre esas culpas. Y ya nadie, ni siquiera Satanás, puede acusar a Caín o a Can o a la descendencia. Ya no se puede hablar de eso, porque eso quedó en el pasado. Gracias a que estos sacerdotes arónicos no se dieron cuenta de que estaban sacrificando a uno que era mayor a ellos, que era Melquisedec, que era el sacerdote del Dios Altísimo, como lo explica la carta a los hebreos. Y eso les permite volver. Y por eso ellos van a tener que despertar ese potencial en el modo Dios, que es cuando tú despiertas en conciencia, alcanzas el primer despertar y luego alcanzas el segundo despertar. ¿Y alcanzas qué? El modo Dios. Porque las personas negras tenemos que el ADN de Dios. Lo tenemos. Y solamente hay que despertarlo. ¿Cómo? Orando, leyendo la Biblia, buscando de Dios. Porque cuando tú buscas de Dios, ese ADN se conecta con Dios y se activa esa chispa divina. Mientras tanto, no. Si nos alejamos de Dios, que como lo que ocurre en África, que están lejos de Dios, pues va a quedar apagado y van a quedar haciendo las cosas mal. Practicar brujería y hechicería, eso es lo que no queremos, porque se perdería ese potencial. ¿Por qué? Porque nuestros antepasados, los grandes faraones, los faraones antiguos, ellos eran negros. Ellos tenían un potencial enorme.
Los grandes reyes, los reyes antiguos eran gente negra. ¿Hablamos de quién? De Nimrod, Gilgamesh. Hablamos de Faraón. Hablamos del orden de Melquisedec. Pura gente negra, que tiene un potencial enorme. Y nosotros de esta generación negra tiene que despertar y decir, no, vamos a despertar en conciencia y vamos a trabajar en nombre de Jehová nuestro Dios para redimir nuestras culpas. Es decir, no buscar el perdón porque ya el perdón lo tenemos gracias a Jesús. Lo que queremos es nivelar lo que no hemos hecho. Nosotros no hemos servido delante de Jehová. Necesitamos servir delante de Jehová. Esa realidad, esa realidad. Debemos entender eso. Ahora bien, ustedes deben saber de que en las iglesias siempre se ha hablado de la Trinidad de Dios. Y es que la Trinidad de Dios se refleja en muchas cosas para que sea ejemplificada, es decir, para que la persona lo pueda entender. Cuando se habla de la Trinidad, hablamos de quién? Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre, que es Jehová nuestro Dios, vamos a ponerlo con Y, como se escribe originalmente. Nosotros en Latinoamérica utilizamos la J, pero la J no existe en el hebreo, entonces no concuerda con el nombre de Dios. Porque no, incluso yo lo hago, que pronuncio el nombre del Creador como Jehová, porque me queda más fácil para pronunciarlo, ya que Jehová me toca hacer un esfuerzo mayor. Es realidad. Pero el nombre original del creador es Jehová, con Y. Y el nombre de Jesús lo decimos en Latinoamérica de esa manera. En Estados Unidos dicen Jesús, pero el nombre correcto de Jesús es Yeshua, también con Y, porque la J no existe en el hebreo. No es Jesús, ni tampoco es Jehová, es Jehová y Yeshua, que es los nombres correctos. Entonces, el Padre está representado por quién? Por por Jehová. Y se entiende de que el primer árbol que se plantó en la tierra prometida se le llama la zarza que no se consume, también conocido como el árbol divino. ¿Por qué? Porque tenían el ADN de Dios. Por eso, si tú eres una persona negra que tiene descendencia, que tú eres de descendientes africanos, es porque tú tienes el ADN de Dios. Tú lo tienes, sino que está dormido. Y yo sé cómo despertarlo. Cuando tú despiertas en conciencia, ese ADN de la realeza se despierta y tú te vuelves diferente, piensas de forma diferente, el mundo que te rodea, todo se vuelve diferente y yo les puedo ayudar a despertar en conciencia y se van a dar cuenta de que todo lo que les explico es real, es real. Entonces, el primer árbol que se plantó en la tierra prometida se le conoce como la zarza que no se consume o el árbol divino. Y luego tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre es representado con una paloma, pero también representa ¿qué? A la mujer. Representa a la mujer, el Espíritu Santo representa a la mujer. Jesús explicó esto, de que una persona puede llegar a insultar a Jehová nuestro Dios o a Jesús, y Jesús lo puede llegar a perdonar, pero él dijo, ninguna persona que insulte al Espíritu Santo recibirá perdón. Ninguna persona, Jesús lo dijo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo representa la energía creadora de Jehová nuestro Dios y esa energía creadora es femenina. Es decir, voy a poner el ejemplo, tú muchas veces dirás, no, a mí me pueden insultar, a mi papá lo pueden insultar, pero a mi mamá no. Eso mismo está diciendo Jesús, porque el Espíritu Santo es una energía creadora femenina. Aunque tiene los dos, es un ser andrógeno, tiene masculino y tiene femenino, tiene ambos, pero representa la parte femenina. Por eso no se puede insultar por ningún motivo, uno tiene que ser muy precavido, incluso para hablar. Yo aquí donde estoy, yo hablo del Espíritu Santo con temor. Jehová mi Dios lo sabe. Tengo que ser muy prudente, porque el Espíritu Santo no se puede insultar por ningún motivo. Por ningún motivo. Por ningún motivo. Uno tiene que ser muy precavido. Y Jehová mi Dios sabe de que mi corazón está. Pronuncie palabras delicadamente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es muy sagrado. Es muy sagrado. Eso no se puede mentir. Es realidad. Y el Espíritu Santo está representado también por Israel.
Por eso Israel tampoco se puede insultar. ¿Qué le pasó a el expresidente de Venezuela, Chávez, Hugo Chávez? Él maldijo a Israel y Dios le puso una maldición de una vez. ¡Bum! Porque Israel representa ¿qué? La parte femenina. Israel representa ¿qué? La parte femenina. Y Dios de una vez, él dijo unas palabras contra Israel y Dios de una vez, ¡pum!, lo castigó. Murió creo que al año, si no estoy mal, murió de cáncer en las vértebras. Y él le pidió más tiempo a Dios y Dios dijo, no, no, Israel no. Israel no se puede maldecir porque es que Israel, el término Israel quiere decir el que pelea con Dios, al lado de Dios, el que está ahí con Dios luchando. No quiere decir los que están hoy en día en Israel, eso no quiere decir, ellos son el pueblo. Una cosa es el pueblo, otra cosa es Israel. Israel es una condición espiritual. Cuando tú estás ahí luchando con Dios en la oración, predicando, todo eso, quiere decir la condición espiritual Israel. Y esa significa la novia de Dios. Muchas veces un novio deja, no, a mí me pueden insultar, pero a mi novia no. Lo mismo ocurre con Dios, lo mismo ocurre con Dios. Entonces, pero Israel es el segundo árbol que se planta. Israel es el segundo árbol que se planta, que se le conoce como el olivo verde. El olivo verde. El olivo verde. Y ella viene siendo como la costilla de Dios. En la realidad, viene siendo la costilla de Dios, el hueso de Dios. Y eso es el segundo árbol que se planta. El segundo árbol que se planta. Y recordemos esto, que entre el padre y la madre, ¿quién es el padre? Por eso Jehová nuestro dice, le dice Israel, Israel, yo soy vuestro esposo. ¿Por qué? Porque Jehová es el padre, pero también es el esposo de Israel. Él lo dice, Israel, yo soy vuestro esposo. Israel es que la esposa, porque le dije que Israel es femenina, Israel, Israel, Israel es femenina. Y entre el Padre, que es Jehová nuestro Dios, e Israel, tienen a Jesús. Entonces, entre el Padre y la Madre, tienen al Hijo, que es Jesús. Y por eso Jesús es moreno. Por eso es moreno. ¿Por qué? Porque Jehová nuestro Dios está representado por quiénes? Por los cananeos. ¿Está representado por quiénes? Por los cananeos. E Israel está representando ¿qué? La madre. Entonces, entre el padre y la madre tienen a quién? Al hijo, que es Jesús. Y por eso Jesús tiene el rango de un faraón. Se le conoce como el faraón del cielo. Jesús es un faraón, él tiene el rango de un faraón. Tanto que Jesús se viste como un faraón y parece un faraón. Cuando tú miras a Jesús en el cielo, él parece un faraón. Es ver a un faraón. Por eso dice que en Apocalipsis él tiene como una espada en la boca. Quiere decir su barba. Por eso hay un mandamiento que dice que no te cortarás la punta de vuestra barba. Hay un mandamiento que dice no te cortarás la punta. Entonces Jesús te va a crecer esta punta de la barba como si fuera un faraón. Ya que los faraones se dejan crecer esta punta, así. Y Jesús tiene eso. Por eso es que en Apocalipsis dice que él tiene como una espada en su boca, que es su barba. Su barba. Y aquí es donde aparece que el árbol mágico, que es el poder de Dios. El poder de Dios. El poder de Dios. Y aparece Cristo. Por eso Cristo tiene que ver con cristal. Gris. Gris. Entre el blanco y el negro aparece el gris. El Cristo. El Cristo. Es la realidad. Entonces, debemos entender que una familia también puede representar la Trinidad. Una familia. Decimos que esa familia representa la Trinidad. Familia. Representa la Trinidad. Entonces, decimos de que este varón negro representa a Jehová nuestro Dios. Recordemos que un varón negro tiene el ADN de Dios. Porque venimos de qué? Del linaje de Caín, del linaje de Can. Tenemos el linaje de Dios. Tenemos el ADN de Dios. Toda persona negra. Y la mujer blanca viene a representar al Espíritu Santo. Viene a representar. Y entre el Padre y la Madre tienen a Cristo, que es un gris, un niño moreno. Y por eso Jesús es moreno. Cuando tú lees la Biblia, en Apocalipsis capítulo 1, donde dice, la revelación de Jesucristo, me están revelando cómo es Jesús.
Y Jesús es moreno de cabello blanco. Dice que su piel, sus pies son de color bronce bruñido, como los negros, como los morenos. Tú puedes leer Daniel 10. Daniel 10 dice que él mira a Jesús y lo describe. Describe sus brazos y sus pies. ¿De qué color? Bronce bruñido, como los negros, como los morenos. Su cabello blanco como el relámpago. Sigues leyendo, Apocalipsis capítulo 4, dice que el que está sentado en el trono, que es Jesús, es similar a piedra de jaspe y de cornalina. La piedra de jaspe es como los negros, como los morenos. Jesús es un varón moreno, lo dice la Biblia. Y por eso, esta familia representa ¿qué? La Trinidad. Y así representa, entonces, esta persona negra está representando a quiénes? Los cananeos. Cananeos. Y esta mujer blanca está representando a Israel. Y entre los cananeos e Israel tienen a el Mesías. ¿Por qué? Porque los cananeos representan ¿qué? La parte varonil. Y Israel representa ¿qué? La parte femenina. Y entre ellos dos tienen a quién? Al Mesías. Al Mesías, que es Jesús. Por parte de Israel se le da el nombre terrenal, que es Jesús. Y por parte de los cananeos se le da el orden de Melquisedec, que es el nombre sacerdotal de él, que es el mismo Melquisedec, que es un nombre sacerdotal. El nombre de Jesús es el nombre terrenal, pero Melquisedec es el nombre sacerdotal de Jesús. Y por eso él es el sacerdote del Dios Altísimo. ¿Quién? Jesús. Ahora mire lo que dice la Biblia. Dice, Números capítulo 8, versículo 17. Porque mío es todo primogénito entre los hijos de Israel. Recordemos que el primogénito siempre le pertenece a Dios y por eso Caín le pertenecía a Dios porque era el primogénito de la humanidad. Le pertenecía a Dios y por eso Dios lo dejó entrar en la tierra prometida. Y por eso antes de llamarse Israel, la tierra se llamaba como Canaán, porque era el derecho de Caín por ser primogénito. Porque mío es todo primogénito entre los hijos de Israel. Así de hombres como de animales, desde el día que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, lo santifiqué para mí. Lo santifiqué para mí. Entonces debemos entender eso. Es realidad, debemos entender eso. Debemos entender cómo se manifiesta la Trinidad, porque nosotros conocemos la Trinidad, decimos Padre, Espíritu e Hijo. Eso es lo que sabemos, pero no sabemos cómo se manifiesta. Lo más importante es saber cómo se manifiesta. ¿Para qué? Para poder entender cada rol y cómo se puede manifestar a otras escalas. Una escala familiar, un varón negro, una mujer blanca, un niño moreno. A nivel de pueblos, los cananeos, los israelitas y el Mesías, que es Jesús, el que está en medio de los dos. A nivel de la Biblia, hablamos de quién? Jehová nuestro Dios, el Espíritu Santo y Jesús, que es el Hijo. ¿Qué es el Hijo? Es la realidad. Ahora bien, debemos entender que esto es muy importante. Ustedes dirán, ¿en qué parte en la Biblia se habla de el árbol de los cananeos? Hay una parte en el libro de Ezequiel, que es lo que vamos a leer. Entonces, recordemos que Caín recibe la primogenitura, que es el primero. Recibe ese derecho de primogenitura. Caín recibe la primogenitura. Y él recibe el derecho, por eso para Dios es muy importante el primogénito. ¿Por qué? Porque tu primogénito recibe más bendición. La Biblia dice que se le debe dar doble porción de bendición por ser el primogénito. Y por eso Dios le permite a su descendencia habitar la tierra prometida. La descendencia de Caín pasa a Can, y Can, padre de Canaán. Ellos la habitan por más de 2500 años. Y en la tierra prometida se planta el primer árbol, que es la zarza que no se consume, que es el árbol divino, el que tiene el ADN de Dios.
Ellos tienen el ADN de Dios, los cananeos, y tienen el sacerdocio de Melquisedec. Y luego, ¿Dios qué hace? Dios corta el árbol, la salsa que no se consume, la corta y los manda a África. Van allá a pagar su castigo. Y planta en Israel un nuevo árbol. Planta en la tierra prometida un nuevo árbol que se llama Israel. Pero es que ellos son el segundo árbol que Dios planta. El segundo árbol. Y a ese árbol se le llama el olivo verde o el árbol sublime. Y mire donde la Biblia se habla del árbol sublime. Y debemos saber de que Jesús no llega en los tiempos que están los cananeos, sino que llega en los tiempos en que está Israel. Israel, tanto que Jesús es conocido en el mundo espiritual como el rey Hada. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en el mundo material y nosotros no miramos esos árboles que se crean, pero en el mundo espiritual se crean como unos árboles. Y Jesús es el rey Hada. Se le conoce como el rey Hada. ¿Por qué? Porque él tiene control sobre todos los árboles. Y existen varios árboles. Presten atención a lo que dice las escrituras. Dice, Ezequiel capítulo 17, versículo 24 dice, y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí el árbol sublime. ¿Cuál es el árbol sublime? Israel. Cuando dice que abatido es que cayó a tierra. Dicen, árbol abatido. ¡Buf! Cayó el árbol. Dios lo cortó. Jehová abatió el árbol sublime. Levantó el árbol bajo. Hizo secar el árbol verde. Hizo reverdecer el árbol seco. Yo, Jehová, lo he dicho y lo haré. Entonces, Jehová está hablando de qué? De 4 árboles. ¿Cuáles son esos árboles? Los cristianos, los católicos, los judíos y los cananeos. Son 4 árboles. Presten atención para que sepan cuál es cada árbol. Entonces dice, Ezequiel capítulo 17, versículo 24 dice, y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí el árbol sublime. El árbol sublime, que es el árbol que está en Israel, está destinado a ser cortado. Levanté el árbol bajo. El árbol bajo son los cristianos, que los cristianos están muy abajo, ellos son como muy humildes, están ahí como bajo, están ahí abajo siempre. Con el cristiano tú puedes hacer lo que quieras, con el evangélico puedes hacer lo que quieras. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que se fortalezcan y por eso dice, levanté, los voy a levantar, el árbol bajo los voy a levantar, los cristianos que están muy abajo los voy a levantar para que no los dominen, sino que ustedes dominen a los demás porque ustedes son los buenos. Ustedes son los buenos. Es decir, tú no puedes dejarte dominar por alguien malo. ¿Por qué? Porque él va a hacer que tú hagas lo malo. Pero si tú dominas, tú vas a hacer que el otro haga lo bueno. El evangélico tiene que buscar dominar, crecer. ¿Por qué? Porque si yo me quedo muy abajo y le tengo miedo a todo, y no es que todo es pecado, y yo le tengo miedo a todo, y soy evangélico, soy demasiado santo. Entonces me quedo muy abajo y luego viene el otro y me domina y me hace hacer lo malo. No estoy haciendo nada. Yo tengo que dominar y yo hago que el otro haga lo bueno. ¿Por qué? Porque yo soy bueno. Ya, y punto. El evangélico se esfuerza por ser bueno. Se esfuerza por servirle a Dios. Y es mejor que el evangélico tenga control y no que tenga control sobre él. Y por eso dice, levanté el árbol bajo. Hice secar el árbol verde. El árbol verde son los católicos, que ellos tienen mucho poder. O no, es como un árbol verde. Tú miras los católicos, un árbol verde, reverdecido el árbol católico. Tú dices, presidentes católicos. En todo el mundo hay mucho presidente católico. Ellos ponen ídolos donde ellos quieran. Tú entras a la policía, ídolos. Tú entras a una universidad, ídolos. Tú a un colegio, ídolos. A la gasolinera, ídolos. Donde tú vas e encuentras un ídolo de un católico. ¿Por qué? Porque los católicos tienen mucho poder en el mundo. Tienen al Papa. Es un árbol que está reverdecido. Dios dice que hice secar, que Dios va a hacer secar el árbol del Vaticano. A los católicos los va a llamar a pedir cuenta. Vengan para acá. Y mientras Dios les pide cuentas, los cristianos evangélicos que no tienen nada que ver con la idolatría pueden crecer. Pueden crecer. Así funciona eso. Y dice, hice reverdecer el árbol seco. ¿Quién es el árbol seco?
los que están en África, que ustedes los miran, uy, es que están secos. ¿Por qué? Porque están llenos de brujería y de hechicería, están secos, que ustedes dicen, uy, no es que mirar un brujo, uy, qué asco. Porque están secos, secos, porque la energía que ellos producen, que es energía de brujería y hechicería, te seca los huesos. Tú dices, esa energía está seca. Y dice, hice reverdecer. Entonces, ¿Dios qué va a hacer? Va a hacer reverdecer a los que están en África. ¿Para que le sirvan a Él? Los va a hacer que reverdecer el árbol seco. Dice, yo, Jehová, lo he dicho y lo haré. Esto no es algo que yo haya puesto en mi corazón, no, sino que yo solamente soy un mensajero de Dios. Yo simplemente comunico lo que ocurre en el mundo espiritual, lo comunico aquí en la tierra. Pero Dios es el que hace la obra, Él es el que hace todo. Él es el que está haciendo todo. Es el que ordena la destrucción del Vaticano y ordena que los cristianos evangélicos suban porque no tienen ningún pecado en idolatría. Hay que decirlo, los cristianos evangélicos se han mantenido fieles a no meterse en la idolatría, pero los católicos son totalmente idólatras hasta la médula. Y Dios se encarga de recompensar a cada uno. Ahora, ¿qué ocurrió? De que Dios primeramente plantó la zarza que no se consume. Y por eso recordemos que el que habitó en la zarza contrató a Moisés. Es decir, presten atención a esto, que eso es muy importante para que ustedes sepan. Si ustedes leen la Biblia, ustedes se pueden dar cuenta de que Moisés no sabía dónde estaba la tierra prometida. ¿Por qué? Porque era muy difícil para Moisés saber dónde estaba la tierra prometida. Entonces ponemos a Moisés aquí. Y Moisés no sabía dónde está la tierra prometida, tanto que le dice a Dios, Dios, antes de que yo muera, déjame ver la tierra prometida, verla de lejos. Y Jehová nuestro Dios le permite a Moisés ver la tierra prometida, pero él la mira de lejos. ¿Por qué? Porque por causa del pueblo, Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Pero Dios se la permite ver desde lejos. Y lo que ocurre es que el que habitó en la zarza contrata a Moisés para guiar al pueblo y llevarlos a la casa de él. ¿Quién estaba habitando en la zarza? Melquisedec, que es el mismo Jesús. Él fue el que contrató a Moisés y los guió hacia la tierra prometida. Porque solamente una persona que esté habitando ahí en la tierra prometida sabe cómo llegar allá. Moisés no sabía cómo llegar. Quien nos estaba guiando era Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo, el que habitó en la zarza. ¿Ven eso? Es decir, el que habitó en la zarza contrató a Moisés y le dijo, Moisés, sígueme, que te voy a llevar a mi casa para protegerlos. Para protegerlos. Es realidad, y por eso es el mismo Melquisedec el que los deja entrar en la tierra prometida, ya que ninguna persona puede llegar a conquistar la tierra sin el permiso de Melquisedec, que es el sacerdote del Dios Altísimo. ¿Por qué? Porque él lo sabe todo, él controla todo. Es la realidad. Debemos entender el mundo de esta manera, como realmente es, porque Moisés no sabía dónde estaba la tierra prometida. Quien lo estaba guiando era el sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec, que es el mismo Jehová, que es el mismo templo de Jehová. Es la realidad. Hay un punto que es muy importante y es el punto que estamos viendo en pantalla. Y lo que tenemos en pantalla son dos genealogías. Tenemos la genealogía de Caín y la genealogía de Zen. No tenemos la genealogía de Abel porque Caín mató a su hermano y Abel no levantó descendencia. Entonces, aquí es donde vamos a entender a Caín, a Abel y a Zen como pueblos para poder entender al Mesías, porque el Mesías es muy importante. Entonces decimos que Caín es el primogénito, él es mayor a Abel y es mayor a Zen. Él es el primogénito, pero él recibe
la M, por matar a su hermano Abel. La M es la maldición. Entonces, ¿quién le da esa maldición a Caín? El mismo sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec. Y Melquisedec se da cuenta de que él ya no va a poder nacer con los cananeos. Después de poner la maldición sobre Caín, se da cuenta de que no puede nacer. ¿Por qué? Porque luego Can, que es la continuidad de Caín, también recibe otra maldición por su padre. Entonces recibe otra M. Entonces Jesús se da cuenta de que ya no puede nacer con la descendencia de Caín. Ya no puede nacer. Y él empieza a mover todo para pasarse con Abraham. Presten atención a esto. Entonces, la genealogía de Caín es así. Tenemos a Caín. Luego de Caín tenemos a Can. Luego de Can tenemos a los cusitas, Cush, de donde viene la esposa de Moisés, y Nimrod. Tenemos a Misraín, que significa Egipto. Misraín significa Egipto. Por eso, miren, de Caín, Can, aparece Misraín, pura gente negra. Los egipcios eran negros. Luego tenemos a Fu, pero de Fu no se encuentra casi nada, solamente que eran muy buenos con el arco, porque Dios los castigó, porque de Abel no se sabe nada. Es decir, no se levantó descendencia, no se sabe nada de Abel. No se sabe casi nada de Abel. Entonces Dios también castigó a la descendencia de Caín y no se sabe nada de Fug. Y también tenemos a quién? A Canaán. Por eso los que habitaban antes en la tierra prometida eran negros, los cananeos. Los cananeos. Y por eso todos tienen algo que ver con la C. Caín, Can, Canaán. Canaán. Y Jehová nuestro Dios empieza a mirar todo el complique que tiene Caín, que es dos maldiciones. Entonces Melquisedec lo que hace es buscar pasarse a Abraham. Y eso es lo que hace. Se pasa con Abraham. Recordemos que Abraham se encuentra con Melquisedec y él le da los diezmos de todo. Le da los diezmos de todo. Y Melquisedec le da pan y vino a Abraham. Y mucha gente no entiende el significado que hay ahí. Y cuando Melquisedec le da pan y vino, Abraham está comiendo el pan, que es el cuerpo del Mesías, que iba a ser Melquisedec. Pero ahora él busca pasarse con la descendencia de Abraham, porque ya no puede estar con la descendencia de Caín por causa de las maldiciones. Entonces, él le transmite el cuerpo del Mesías a Abraham a través del pan. Es decir, Abraham come el pan y está comiendo ¿qué? El cuerpo del Mesías. Toma el vino y está tomando ¿qué? La sangre del Mesías. Y se introduce en el cuerpo de Abraham. El Mesías que iba a ser Melquisedec se pasa al cuerpo de Abraham. Y luego, si ustedes leen el libro de Melquisedec, dice que Abraham tenía un jarrón. Y en ese jarrón, él tenía un carbón encendido. Y ese carbón encendido es Melquisedec. ¿Por qué un carbón del altar? Porque Jesús es moreno. Y él es el fuego. Y por eso es un carbón, porque él es negro. Y el carbón representa ¿qué? La santidad. Recordemos que Isaías es limpiado con un carbón del altar. Dice que el ángel tomó un carbón del altar y lo puso sobre los labios de Isaías y fue perdonado su culpa. Y Abraham tenía que un carbón. Tenía
un carboncito de el altar. Y ese altar y ese carbón ardía en fuego, que representaba a Jesús, que en el cuerpo, que en el cuerpo de Abraham estaba el Mesías. Y luego Abraham se lo pasaría a Isaac, y de Isaac lo pasaría a Jacob, y Jacob se lo pasaría a Moisés, a Moisés, a Moisés, porque debemos entender ese traspaso de esta manera. Recordemos que los cananeos representan al Padre, los cananeos, e Israel representa ¿qué? A la madre, la madre. Y cuando Abraham fue a ver a Melquisedec, es como si el padre hubiera que engendrado en la madre al Mesías. Por eso el pueblo de los cananeos tiene una relación con Israel. Ellos tienen una relación. Ellos la tienen. Entonces el padre engendra en la madre al Mesías, que es Israel. Y Abraham se lo pasa a Isaac, de Isaac a Jacob, de Jacob a Moisés. Y con Moisés ocurre esto. Melquisedec se da cuenta que él es el sacerdote del Dios Altísimo. Él se da cuenta de que los egipcios, Israel, está esclavizando a Israel. Melquisedec se da cuenta de eso. Melquisedec se da cuenta de que los egipcios están esclavizando a Israel y él lo que hace es contrata a Moisés. Por eso dice el que habitó en la zarza. Melquisedec contrata a Moisés para que saque a Israel de Egipto. Y Melquisedec es el que le da los milagros. ¿Por qué? Porque él es el que se encarga de todos los asuntos de Jehová nuestro Dios. Es decir, dentro de Melquisedec habita Jehová nuestro Dios. Dentro de Melquisedec habita la presencia de la divinidad. Habita la presencia de Hashem. Dentro de Melquisedec. Y contrata a Moisés para que saque al pueblo de Egipto. Entonces Moisés va a Egipto y saca a Israel. Y le muestra las señales. ¿Quién le dio las señales a Moisés? El mismo Melquisedec. Le dice, mira tu mano, métela en el pecho, sácala. Y la mano estaba seca. Él vuelve y la mete y vuelve y le queda bien. Le dice, mira, lanza tu vara y se transforma en una serpiente. Y los manda a que literalmente peleen con descendientes de Melquisedec. ¿Por qué? Porque Caín, Can y Misraín hacen parte de la misma descendencia que pertenece Melquisedec. Por eso Melquisedec es moreno, de cabello blanco, que es Jesús. Y los egipcios son morenos. Él envía a Moisés, que es un varón blanco, a que pelee contra Faraón. Y les enseña los milagros. Y Moisés saca al pueblo de Egipto. Saca al pueblo de Egipto. Y lo lleva al desierto. De allá Dios lo ordena. Le da mandamientos, le da sacerdote, le da guerreros, los ordena y los ayuda. Luego Moisés es recogido y le pasa el mando a Josué. Y si nosotros nos damos cuenta, en el libro de Josué se habla de que en la tierra prometida, cuando José fue a conquistarla, había que un descendiente de Melquisedec llamado Adonisedec. Por eso ambos tienen que la misma terminación en el apellido. Melquisedec, Melqui significa rey y Sedec significa guardián, significa el rey guardián. Rey guardián. Guardián. Y Adonisedec significa señor guardián.
porque Sedet significa guardián. Guardián. Entonces, debemos saber de que ambos tienen la misma terminación en el apellido. ¿Por qué? Porque es un descendiente de Melquisedec. Entonces, Adonisedec, por eso él es negro. Y él se enfrenta contra Josué. Y lo que ocurre es que el ángel de Jehová se da cuenta de que hay un descendiente de Melquisedec en la tierra prometida. Entonces, lo que hace el ángel de Jehová es descender y ayudar a Josué. Y entrega en las manos de Josué a Adonisedec y él lo mata. ¿Por qué? Porque matar a un descendiente de Melquisedec no es fácil, ya que ellos saben magia, saben lanzar hechizos, tienen mucha fuerza, entrenan para la batalla. Ellos para entrar a conquistar Jerusalén, tenían que ser con la ayuda del ángel de Jehová. Tenían que ser con la ayuda, ¿por qué? Porque si no, Adonisedec literalmente les hubiera ganado. ¿Por qué? Porque un descendiente de Melquisedec tiene mucha fuerza espiritual, tiene mucho poder. Es muy difícil combatir contra ellos. Y por eso el ángel de Jehová desciende y ayuda a Josué. Tanto que Melquisedec, que es el sacerdote del Dios Altísimo, es el que le enseña a Josué cómo tiene que conquistar la tierra prometida. Es decir, Jericó es una ciudad que parece un candado, es literalmente un candado. Pero entonces para desbloquearlo tenían que darle vueltas. Y eso es lo que Jehová nuestro Dios ordena que hagan con Jericó. Josué le da 7 vueltas a Jericó y boom, desbloquean la tierra prometida y Jehová Dios da un golpe. ¡Puf! Y les da la victoria de Jericó. Pero ¿cómo José sabía eso? ¿Cómo José sabía de que dándole vueltas a Jericó le iban a ganar? José no sabía, sino que se lo dijo el dueño de la casa, que es Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. ¿Eso realidad por qué? Porque Melquisedec se comunicaba con José a través del ángel de Jehová, ya que él es el sumo sacerdote del Dios Altísimo. Y José conquista la tierra prometida. Ya no se llama Canaán, sino que se llama Israel. Israel, Israel. Y aquí donde llegan a la tierra prometida y se asientan. ¿Qué ocurre? De que Israel ya estaba embarazada del Mesías. ¿Quién la había fecundado? El padre, que era Canaán. Canaán, los cananeos. Melquisedec ya la había fecundado. Por eso Abraham comió el pan y el vino del Mesías, que era el cuerpo y la sangre del Mesías. Y luego Israel se asentó en la tierra prometida. Pasó un tiempo y apareció el Mesías, Jesús, Yeshua Hamashiach, el mismo Melquisedec, pero manifestado en carne. En carne. Y él lo que hace es cumplir su misión espiritual, agradar al Padre, hacer la voluntad del Padre. Y él cuando termina la voluntad del Padre, que es muriendo en la cruz del Calvario, resucita el tercer día y vuelve a la gloria de Dios y vuelve a ser ¿quién? Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. ¿Ven? Y por eso ustedes deben saber que Jesús, Yeshua Hamashiach, él originalmente pertenecía a los cananeos, sino que él se pasa con Israel. Y luego vuelve y queda otra vez en la tierra prometida. Vuelve y queda ahí en la tierra prometida. Ustedes deben saber que los cananeos, ellos eran una raza que hoy en día nosotros no conocemos. ¿Por qué? Porque no hemos explorado esos niveles de conciencia. Y es que los cananeos tienen una raza que se llama la raza de los Saiyajines. Ustedes dirán, no, eso solamente tiene que ver con Dragon Ball Z. Eso es... No, lo que ocurre es que Akira Toriyama, él era un masón, un Illuminati. La historia que nos cuenta acerca de Goku es la historia de Caín. Y ellos tenían la raza de los Saiyajines.
Por eso Egipto se dice Mizrayin. Y cuando una persona es un Mizrayin, pero evoluciona, se le llama un Super Saiyajin. Y ellos eran varones negros que se dejan crecer el cabello. Y eran hábiles en batalla y tenían poderes. Tenían poderes. Y en el otro lado, Dios también le dio un regalo a Israel. No se le llama Saiyajines, sino que se llama Nazarenos, como Sansón. Nazarenos. Sansón era un nazareno. Y era que un varón que tenía mucha fuerza y también se dejaba crecer el cabello. Es decir, un Saiyajin y un nazareno son equivalentes. Son equivalentes. Si ponemos a un Saiyajin a pelear contra un nazareno, lo más seguro es que gane el Saiyajin. ¿Por qué? Porque la raza negra es mucho más fuerte. Y en Egipto ellos eran contratados como mercenarios para ir y conquistar pueblos. Era una raza guerrera. Y de esa raza guerrera es de la que pertenece Jesús, que es el mismo Melquisedec. Por eso Jesús es un varón de guerra. Jesús sabe pelear. ¿Por qué? Porque él creó todas las armas. Jesús fue el que creó todos los estilos de combate. Él sabe pelear, pero él es un amante de la paz. Jesús ama la paz, no quiere que ninguna persona se maten entre otras, pero él fue el que creó todos los estilos de combate, creó todas las armas, él sabe manejar todas las armas. Es la realidad, porque él las creó, pero ese conocimiento estaba reservado solamente a los ángeles, pero los ángeles se lo revelaron a los humanos. Los humanos se aprovecharon para aprovecharse de otras personas. Entonces debemos saber que antiguamente a los que eran de Caín, los que evolucionaban espiritualmente, despertaban que la raza de los Saiyajines, que eso es lo que deben buscar los negros, ese poder interno que está dentro de ustedes, porque literalmente el creador es como un Saiyajin, se le llama el Adán Kadmon. El Adán Kadmon es Adán gato mono, por eso los Saiyajines tienen una conexión con el mono, porque el Adán Kadmon, que tú lo encuentras en la alquimia, se le llama el gato mono, Catmon, gato mono, el Adán gato mono, y se le despierta otras habilidades. Y luego pasa con los nazarenos. Entonces, cuando el varón es blanco, se le llama nazareno. Cuando el varón es negro, se le llama Saiyajin. Y esos dones están dentro de los seres humanos, pero los humanos no están activando eso, sino que están viviendo una vida normal. El trabajo, la oficina, el novio, la novia, no tienen un nivel espiritual alto. Por una persona cuando despierta en conciencia y activa su nivel espiritual, esos poderes empiezan a activarse y se vuelve más rápido para pelear, es más hábil, es realidad. Y eso es lo que Dios espera del ser humano, que se transforme. Por eso es lo que hizo Jesús. Jesús, ¿qué hizo? La transfiguración, que es como Goku se transforma en un Saiyajin. Es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Y los seres humanos tienen esos poderes. Y por eso les digo que los africanos tienen un poder enorme. Ahora, ¿qué ocurre? Que los africanos son los que tienen que ir adelante. ¿Por qué? Porque Caín era el primogénito, era el primero. Él era el que tenía que ir adelante. Primogénito, primero. Y ellos tienen que ir adelante. Pero como ellos están atrasados, también nos atrasan a nosotros. Entonces, el deber de nosotros es que empujarlos, ayudarlos a que vayan adelante y ellos nos van enseñando a nosotros. ¿Ven? ¿Por qué? Porque si ellos no avanzan, las otras personas no van a poder aprender. Es como decir, los blancos no saben qué hay más allá. Los negros pueden ir más allá y luego los blancos van detrás. Entonces, las personas negras son los que van adelante. Y luego las personas blancas aprenden de los negros. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Por eso Caín era el primogénito, el que iba adelante, el hijo mayor, ve adelante. Pero como ellos están atrás, nosotros no sabemos qué más toca hacer. Ayudarles y empujarlos que vayan adelante y luego nosotros vamos aprendiendo. Aprendiendo, que eso se llama el despertar en conciencia. Y todos vamos aprendiendo de los unos de los otros. Esa es la realidad. Debemos entender el mundo de esta manera. Recuerden que mi deber es advertir y advertidos están. Estuvieron escuchando Asilo.